Muy bien, buenas tardes. Estamos listos para la lección número 4, las técnicas de la consejería bíblica. Estamos hablando de la técnica no directiva que tiene características particulares. En primer lugar, es un método desarrollado por Sigmund Freud, que es el padre de la psicoterapia, dando énfasis en este método de escuchar, comprender y empatizar con la persona. La persona nos va a hablar de su problema, por lo tanto debemos escucharle, tratar de comprenderle y de empatizar en todo ese momento de angustia que la persona está relatando. Nosotros no nos vamos a poner de acuerdo con ella, simplemente vamos a empatizar, es decir, vamos a tratar de entender su angustia. Por esa razón, que nosotros le vamos a escuchar, le vamos a comprender, vamos a tratar con su angustia, vamos a, como quien dice, ponernos en su lugar, ponernos en sus zapatos, por qué razón la persona actuó de esa manera o se siente de esa manera. Y entonces eso nos va a permitir apoyarle, animarle, disminuir su aislamiento, su soledad, ayudarlo en la lucha con el problema, porque las personas que tienen dificultades tienden a aislarse, pues nosotros entendiéndola, poniéndonos en su lugar, vamos a tratar de sacarla de esa soledad y brindarles un punto de apoyo. El aconsejado es la figura central. No soy yo la figura central, es la persona que viene a pedir un consejo. Esa persona nos va a poder hablar libremente de su problema y de sus sentimientos. El consejero, a quien también le vamos a llamar asesor o compañero de diálogo, escucha, reflexiona, ayuda a interpretar el problema y junto con el aconsejado llegan a un punto de acción y también a una solución, entendiendo que cada persona, dado por Dios, tiene la capacidad de pensar sobre su problema y de reflexionar para encontrar una solución. Dios nos ha dado esa capacidad y cuando nosotros estamos ayudando a alguien, lo que hacemos es llevar a la persona lentamente a pensar en cuáles pueden ser las mejores soluciones para que el aconsejado encuentre paz, encuentre tranquilidad, encuentre sosiego y entonces poder pensar mejor. Una vez que la persona se desahoga y vuelca de su vida toda esa sentimientos, emociones feas que guarda y alberga, nosotros vamos a poder darnos cuenta cómo Dios comienza a llenar esa persona de algo nuevo y eso nuevo que viene de parte de Dios es lo que le ayuda a la persona a resolver sus problemas, a pensar mejor, a confiar en el Señor, a darse cuenta de cuáles son las soluciones. El mismo Espíritu Santo comienza a traer sobre la persona soluciones adecuadas, ¿verdad? Muy bien. No nos olvidemos que debemos ayudar a nuestro aconsejado con la palabra del Señor, con la oración y con el sustento de lo que la Biblia dice acerca de ese problema. La mejor forma de solucionar es una forma bíblica. Por eso tenemos que estar atentos como consejeros para dar el consejo de la palabra del Señor, dar un tiempo para orar, un tiempo para buscar del Señor, para que el mismo Espíritu Santo pueda traer consuelo, confort, paz, tranquilidad, seguridad, para que la misma persona encuentre la solución al problema. Cuando nosotros tratamos con personas que vienen para ser aconsejadas, nos vamos a dar cuenta que hay dificultades en ellas. Una de ellas es la desorientación. Las personas no tienen una orientación clara de lo que hay que hacer con ese problema. Al revés, vienen completamente desorientadas. Por eso nosotros vamos a trabajar con la desorientación, con el desánimo,
con el sentimiento de inadecuación, es decir, me siento perdido en este problema, en esta dificultad, en esta situación. Nosotros le vamos a volver, podríamos decir así, al camino, a la senda, a un lugar donde encuentre orientación, va a dejar de estar desorientada. También hay personas que tienen aprensión y nosotros encontramos dos acepciones para esta palabra aprehensión. En definitiva es el miedo, están prendidas en algo, aprendidas en algo, ¿verdad? Una de ellas es el miedo a algo por la idea de que sea peligroso o perjudicial. Por ejemplo, no voy a tocar este picaporte o no voy a hacer determinada cosa por el miedo de lo que me puede pasar. Pero una segunda acepción es un miedo que no es razonable porque la persona pasa continuamente con miedo. Por ejemplo, envía a sus hijos a la escuela y tiene miedo todo el tiempo que le pase algo, o tiene miedo que le venga una enfermedad, o tiene... Entonces, eso ya es algo un poquito más profundo. Podría ser que la persona esté padeciendo de algo más severo, como la ansiedad, demasiada preocupación, demasiados miedos. Otra de las cosas con las que nos podemos encontrar es las cargas de la culpa, personas que sienten mucha culpabilidad. La culpabilidad trae tristeza, trae desesperación. No basta con hacer una oración y dejar las cargas porque la persona al otro día está otra vez pensando lo mismo y cargando la misma culpa. Entonces nosotros tenemos que trabajar en la persona para que realmente deje sus culpas, deje sus pecados, deje esos recuerdos, perdone si es necesario, porque todas esas cosas muchas veces vienen por la falta de perdón. Entonces nosotros tenemos que trabajar en todos esos sentimientos negativos que están depositados en el corazón de la persona y no sabe cómo resolver esos problemas. Muy bien, pasos para o en la técnica no directiva. El primer paso de esta técnica no directiva es dejar hablar al aconsejado sin interrumpirle. ¿Por qué tenemos que dejar hablar al aconsejado sin interrumpir? Bueno, en primer lugar, le resulta al aconsejado como una válvula de escape, es decir, la persona tiene aprisionado en su interior muchos sentimientos negativos y cuando le permitimos que hable, es como que esa válvula se quita y la persona expulsa hacia el exterior todo eso que la tiene acongojada. Por eso es importante hacer silencio y dejar hablar y no interrumpir, no empezar a dar soluciones, no empezar a hacer pensar a la persona. Déjela que se desahogue. En segundo lugar, permite al entrevistado entenderse a sí mismo. Cuando la persona se vacía, por decirlo de alguna manera, de todos esos sentimientos tan feos que siente y que sentía que nadie lo podía escuchar, pero por fin encuentra un consejero que se abre para escucharlo sin hacer preguntas, sin interrumpir. Entonces la persona comienza a desahogarse y es tan importante eso, porque luego de desahogar todas esas emociones, la misma persona comienza a reflexionar por sí misma. En tercer lugar, capacita al consejero para entender la relación del aconsejado con otras personas. Un momentito. En tercer lugar, capacita al consejero para entender cómo es el problema y todas las personas que están involucradas alrededor de este problema. Todas esos involucramientos de otras personas generan en el aconsejado muchísimas emociones, ¿verdad? Entonces es y muy interesante que nosotros hagamos silencio, le dejemos hablar y entendamos cómo es
el problema en general, entender la relación del aconsejado con las demás personas, etcétera, ¿verdad? Para luego poder ver la situación objetivamente. Nunca nos podemos olvidar que cuando alguien está contando su problema, podríamos decirlo de esta manera, está contando su verdad, nunca nos podemos olvidar que hay otras verdades de las otras personas que están involucradas. Entonces nosotros debemos pensar objetivamente sobre todas estas cosas que vamos escuchando. En cuarto lugar, el relato ayuda a objetivizar la situación, es decir, voy escuchando el relato, pero puedo entender que hay otras verdades, que las otras personas pueden estar mirando este problema también con otros ojos. Entonces yo voy a objetivizar esa situación, entender que no es todo lo que como la persona que me lo está contando. No es la única verdad o no es el único punto de vista del problema. Yo tengo que saber que hay más puntos de vista. Por lo tanto, este, el aconsejado, cuando yo hago entender al aconsejado, a la persona que me está hablando, bueno, pero mira, y las otras personas que están involucradas, ¿crees que ven las cosas de tu misma manera? Entonces, esas reflexiones pueden ayudar al aconsejado a encontrar raíces de su problema, porque a veces nosotros vemos el problema solo desde nuestro punto de vista. Y esto me va a ayudar a que el aconsejado pueda entender que hay otros puntos de vista, que hay otras formas de ver este problema para que entienda que nunca podemos resolver un problema desde la subjetivización, sino debemos objetivizar primero el problema. Y para eso necesitamos varios puntos de vista. Y entonces objetivizamos qué es lo que está realmente pasando y cómo podemos resolver. En quinto lugar, permitir que se produzca esa catarsis emocional. No intervengamos todavía en hacerle ver otros puntos de vista, sino dejemos que la persona se desahogue, saque afuera todas las emociones y luego sí, entonces ayudarle a objetivizar la situación. En sexto lugar, en este proceso el aconsejado mismo muchas veces puede encontrar la respuesta a la situación. Una vez que objetivizamos el problema, definitivamente la persona con el problema va a poder encontrar una situación para resolver este problema. Cuando la persona se desahoga, se libera de todos esos pensamientos negativos que ha producido esta situación en el corazón, entonces la persona sola puede comenzar a reflexionar, puede comenzar a, a pensar de una manera distinta y definitivamente va a encontrar una solución. Ahora, nosotros como consejeros no podemos perder esta oportunidad para orar, para decirle, Señor, ayuda a mi hermano a poder entender qué es lo que realmente está pasando. Ayuda a mi hermano a ser sanado en sus emociones, en su corazón dolorido, en su mente. Quizás es una situación que le está lastimando y necesita tener la claridad para resolverla. Bueno, Señor, ayúdale. Tener en cuenta que la persona no es solamente emociones, sino que hay un razonamiento, hay una forma de pensar, hay un sentir de esa persona que le puede ayudar uniendo todas las partes en la voluntad del Señor y en la paz del Señor, entonces la mente se aclara para poder encontrar una solución a los problemas. Mantenga el cuidado. No siempre el permitir que el aconsejado hable libremente de sus problemas es recomendable. Es decir, hay personas que no les es tan producente
a abrirse y sacar todas sus emociones, porque puede perturbarle peligrosamente. ¿De qué manera? Al traer al consciente todas esas cosas que están guardadas allí, que fueron recuerdos o que fueron situaciones muy duras, muy fuertes. Quizás esas emociones, traerlas de nuevo, puede darle un desequilibrio mayor. Entonces hay que tener cuidado hasta dónde permitimos que la persona haga su catarsis o su desahogo, siempre cuidando de que realmente el aconsejado esté en buen cuidado, esté bien protegido por nosotros que somos los consejeros. Si nosotros vemos que la persona comienza a desbordarse y le empieza a armar, bueno, poner un firme fin y decir, bueno, creemos que has dicho suficiente, ahora vamos a orar, vamos a pedir al Señor que el Señor sane. Ha sacado toda esa agua sucia de tu corazón. Ahora vamos a permitir que el Espíritu Santo entre y limpie tu vida, limpie tu casa, limpie tu mente, limpie tu corazón, limpie tus emociones y te traiga paz. La Biblia dice que el Señor nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz del Señor hace algo glorioso en nuestros corazones. Quizás esa persona, el problema que tiene es que ha perdido un ser querido y no encuentra el consuelo, no encuentra las palabras, no encuentra la forma para poder reponerse y eso lo mantiene angustiado y son tantos recuerdos, pues deje que se desahogue, inmediatamente tome el control de la situación, orando y pidiéndole al Señor que una vez que la persona ha hecho esa catarsis, el Espíritu Santo venga y le llene y le dé consuelo y le dé gracia y le dé sabiduría y le dé confort para salir adelante. Es muy importante que usted como consejero tenga el control de la situación. El Espíritu Santo nos puede guiar de tal manera que nosotros podemos hacer un trabajo excelente. También podemos encontrarnos con que el aconsejado vea la situación superficialmente, solamente vino a desahogarse. Una vez que se desahogó, se fue, siguió viviendo, pero al tiempo viene de nuevo a desahogarse de nuevo, pero no hay una solución al problema. Entonces nosotros debemos sentarnos con esa persona y ayudarla a no ver ese problema superficialmente, sino llegar mismo hasta el problema, llegar hasta lo más hondo que podemos, sacarlo para afuera, entregárselo al Señor y no volver sobre eso. Muchas veces es el dominio de la mente. El campo del diablo es la mente. El diablo siempre va a tratar de batallar con nosotros con pensamientos, pues enseñar a la persona que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto significa que somos capaces de pensar como el Señor. Si el Señor Jesús hubiera pensado en todo lo que le tocó vivir como algo negativo, como algo espantoso, como cómo el Padre permitió que él viviera todas esas cosas. Pero Jesús no pensó de esta manera. Jesús entendía el propósito de Dios al él venir a morir en la cruz del Calvario. El Señor entendió el propósito de Dios con su vida y fue fiel hasta la muerte. Fue fiel en todo lo que hizo. Él no estaba pensando en lo terrenal, dice, se sostuvo como viendo al invisible, es decir, él podía ver al Padre, él podía recordar todo lo que él vivió al lado del Padre, toda la gloria del cielo, toda la gloria que Dios le había dado a él como su hijo. Entonces Jesús se sostuvo. Y podemos decir, bueno, pero él no tuvo que sufrir porque él era Dios. De ninguna manera. La Biblia dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor tuvo que sufrir, tuvo que padecer, pero Él lo padeció
contento, feliz, dichoso de cumplir con los planes del Padre y de poder ser un hijo obediente a Dios. Qué lindo cuando entendemos que Jesús también sufrió, que Jesús también tuvo que ser fiel hasta la muerte, que el Señor fue 100% hombre, sufriendo los mismos padecimientos que nos toca a nosotros. Entonces es ahí donde encontramos fuerza para decir, si el Señor pudo y Él está conmigo, entonces en el nombre de Jesús yo también puedo salir adelante. Es importante que el aconsejado entienda que no se puede tomar livianamente los problemas. Los problemas hay que enfrentarlos y superarlos, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, la ayuda del Espíritu Santo, la fortaleza del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Así que no hagamos de los problemas un círculo vicioso, salgamos de él, ¿verdad? Para eso necesitamos tomarlo responsablemente. En tercer lugar, pudiera ser que el aconsejado intente manipular la información, transfiriendo la responsabilidad o de sus actos a otras personas. Es decir, no me hago responsable, la culpa siempre la tienen otros. Y nosotros podemos ver que Adán dijo, la mujer que me diste, es decir, que es una tendencia natural del hombre interior de pecado el echarle la culpa a otros. Pero la palabra del Señor nos enseña a ser responsables. No, Señor, yo tengo culpa en este problema. Yo necesito solucionar este problema. Necesito que me ayudes a solucionar este problema. Cuando no reconocemos los problemas, no los vamos a solucionar. Las personas carnales no solucionan los problemas. Huyen de los problemas. Hacen de cuenta que los problemas no existen. Por lo tanto, nosotros debemos enseñarle a la gente que los problemas vienen, que las luchas vienen y es que es mejor enfrentarlos y salir de ellos. Por eso estamos viendo todos estos casos que nos pueden tocar y estar alerta. Bueno, esta persona sí tiene ganas de resolver su problema, esta persona solamente viene a hacer catarsis, pero en un tiempo va a volver porque va a seguir en la misma. Esta otra persona no tiene las intenciones de hacerse responsable, etcétera. Entonces podemos ver distintos casos, pero para cada uno de esos casos nosotros tenemos una solución y es siempre venir al Señor y hacer las cosas como el Señor nos manda. En cuarto lugar, algunas personas que asisten a una sesión de consejería podían necesitar, dice, simplemente alguien que les apoye o que se entere de su situación o simplemente viene a consultar sobre una decisión que ya tomó con anterioridad. Es decir, nos podemos encontrar con distintas clases de aconsejados. Me interesa mirar la que está aquí en último lugar. Dice, hay personas que vienen a consultar, pero ya tomaron una decisión. Entonces solamente vienen para que usted como consejero, usted como pastor, usted como líder, les dé la aprobación. Ahora, usted nunca dé una aprobación que no está de acuerdo con la palabra del Señor. Nosotros aprobamos lo que la palabra del Señor aprueba. Dice, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. No se condene usted como consejero por quedar bien con alguien. Simplemente dígale, bueno, mira, somos conocidos, tú ya tomaste esta decisión, pero la palabra del Señor dice de esta manera. Por ejemplo, si la persona solamente viene a decirle, bueno, tengo problemas en mi matrimonio, quiero divorciarme, pero la persona ya tomó esa decisión, no está viniendo a pedirle un consejo. Por lo tanto, nosotros no nos podemos casar con eso, no podemos avalar una cosa de esa. Nosotros debemos dar el consejo bíblico. Mira, la Biblia dice que el matrimonio es para siempre. A menos que quedes viudo, el divorcio en el corazón de Dios
no existe. Dice que por la dureza del corazón Moisés les dio carta de divorcio. ¿Por qué dice por la dureza del corazón? Probablemente porque no querían perdonarse, porque no querían ayudarse, porque no querían volver a la misma situación, porque no es fácil en muchos casos. Pero ¿qué te parece si antes de divorciarte damos una oportunidad más y tratamos de resolver esto de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra? ¿Por qué no traes tu esposo? ¿Por qué no conversamos? ¿Por qué no nos damos una oportunidad más? Qué lindo, hemos salvado muchos matrimonios así de esta manera. Y es muy lindo que usted entienda que no tiene que avalar las decisiones que otros tomaron. Si vinieron y ya tomaron la decisión, usted dígale, escúchelo y después dígale, ya decidiste esto. Bueno, déjame decirte que decidiste algo que en la palabra del Señor no está o no es correcto. La palabra del Señor lo que dice es esto, esto, esto y esto. Y yo no puedo aprobar tu decisión porque está contra la palabra del Señor. Y seamos firmes, porque nuestra consejería no es lo que a nosotros nos parece, sino que es bíblica. Por lo tanto, usted no puede avalar algo que no está en la palabra del Señor, ni yo tampoco lo puedo hacer. Los principios que utiliza esta técnica no directiva es, primero, permitir que el aconsejado entre en confianza. Segundo, llegar a establecer una relación de confianza. Dice, por eso, como líderes o pastores cristianos, es importante que seamos del mismo sexo, es decir, no es conveniente que yo tenga que aconsejar a un hermano varón, sino que a mí me toquen las damas. Por eso siempre decimos con mi esposo, si te estás preparando para el ministerio, no te podés preparar tú solo, debes prepararte tú y tu esposa, porque los dos son llamados, los dos como una sola carne, y si hay que aconsejar las damas con las damas y los caballeros con los caballeros, porque cuando una dama aconseja a un caballero o un caballero aconseja a una dama, el diablo no duda en entrar y en hacer cosas que no se deben hacer. Por eso es tan importante que las damas aconsejen a las damas y los caballeros aconsejen a los caballeros. Siempre en la iglesia, si usted trabaja con jóvenes, si usted trabaja con personas adultas, siempre es conveniente que una chica se acerque a otra chica y que un varón a un varón. No aconsejamos la consejería de hombre a mujer y de mujer a hombre. Acérquese, por eso esposa de pastor, prepárate para esta tarea, porque a la par de tu esposo vas a tener que aconsejar a las hermanas. Y con la ayuda y el favor del Señor lo vas a lograr. Esposos, busquen el consejo del Señor y hablen con varones. Si viene una hermana, dígale, no, hermana, vamos a hablar, pero va a estar mi esposa conmigo. Siempre guardar ese lugar que es tan importante. En tercer lugar, dice, em, es importante para lograr esta confianza que el consejero, dice, abandone momentáneamente la relación subjetiva. Hay un error de dicción aquí. Es decir, si yo estoy aconsejando a alguien que es un familiar mío, a eso nos referimos con relación subjetiva y cercana, que puede ser un pastor a alguien que es amigo o a alguien que es un familiar, está bien que le des un consejo, pero nunca podés aconsejarle como familiar, tenés que aconsejarle como pastor o como líder, decirle, bueno, mira, ¿cómo querés que te conteste? ¿Querés que te conteste como tu amigo o como tu pastor? Y ver esa relación, pero siempre es mejor que usted entienda que no puede aconsejar de una forma subjetiva y cercana, porque uno entraría en conmiseración, en otro tipo de trato con la persona. Es mejor ser objetivo. Bueno, mirá,
yo soy tu amigo, soy tu pastor, soy tu hermano de carnal, pero déjame decirte, nosotros, los verdaderos creyentes, nos guiamos no por una relación de amistad, no por una cercanía simplemente normal y de familia, sino por la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor a ver qué es lo que dice la palabra del Señor y entonces nosotros vamos a encontrar juntos el mejor consejo. Siempre con profesionalismo, con respeto y con confidencialidad. Estos tres valores no pueden faltar jamás. Punto número D. El consejero debe entender que la calidad de tiempo que se dedica a la consejería es muy importante para el aconsejado y debe darle la atención y la importancia adecuada. Si usted está aconsejando, no esté haciendo otra cosa o mirando el celular o mirando para afuera por la ventana o atendiendo a otras personas que vienen. De ninguna manera. Si usted está dando un tiempo a la persona, es muy importante que usted esté con respeto, con confidencialidad, con atención y dándole al aconsejado la debida importancia que necesita. El que aconseja tiene la responsabilidad entonces de manejar en forma clara y sabia. Por ejemplo, cualquier sentimiento de vergüenza, de incomodidad, si la persona le está contando, mire, padezco de masturbación compulsiva. Eso es un sentimiento que provoca muchísima vergüenza en las personas, muchísima incomodidad. Por lo tanto, o si está padeciendo una enfermedad íntima, mira, estoy padeciendo esta enfermedad, me está dando estos síntomas. Bueno, nosotros tenemos que empatizar con la persona y darnos cuenta la vergüenza que está sintiendo. Por lo tanto, debemos ayudarle en forma sabia. Guarde la confidencialidad. Entienda el sentimiento de vergüenza, de incomodidad, que la persona está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder abrirse y contar estas cosas. Por lo tanto, nosotros vamos a actuar de una forma muy responsable a la hora de escuchar a una persona, ¿verdad? Probablemente si nosotros nos horrorizamos y lo demostramos con un gesto, la persona se va a sentir muy mal y muy cohibida. Por lo tanto, necesitamos actuar de una forma muy sobria, muy profesional, muy ética, con mucho cuidado de la vergüenza y la incomodidad para el aconsejado, ¿verdad? Debemos entender cómo separar cada dificultad en una separación muy básica, si es física, si es emocional, si es espiritual. Bueno, tenés este problema es físico, pero este problema te genera todos estos sentimientos, así que tenés problemas emocionales también, y esto te genera también problemas espirituales, hacerle entender a la persona todas las áreas que afecta su problema y su situación. En punto número F dice aceptar incondicionalmente al aconsejado, es decir, pese a lo que me esté contando, que sea grave, yo tengo que aceptarlo y ayudarlo. Yo no puedo juzgarlo, en ninguna manera puedo juzgarlo, ¿verdad? Hasta que termine la entrevista, yo tengo que estar allí con mis cinco sentidos concentrado y sin discriminar a la persona, sin hacerle sentir a la persona rechazo o hacerle sentir que le estoy juzgando, sino simplemente mantener mi ética, mantener mi responsabilidad y mantener mi oído atento a todos los que estoy escuchando.
Cuando decimos aceptar incondicionalmente, no quiere decir que estoy aceptando el pecado que me está contando o la aberración que me esté contando. Quizás me está contando que agredió a su esposo o que agredió a su esposa, que hizo violencia a alguno de sus hijos. Quizás me está contando algo que yo puedo decir, pero ¿qué me estás diciendo? Nada, ninguna reacción. Nosotros tenemos que aconsejar en una forma muy ética. Dice, si usted decidió recibir a una persona para asesorarla, aunque la resolución final sea denunciarlo a la justicia, dice, mantenga la calma, mantenga la cordura y mantenga la neutralidad hasta el fin de la charla. No se desborde. Si usted se desborda, si usted se sale de sus cabales, usted no está apto para la consejería. Así que cuando vamos a escuchar a alguien, tenemos que mantener la cordura hasta el final. Como nos dice este ítem, que nos dice claramente algo muy importante, nos dice, aunque al terminar la sesión de consejería yo llame al 911 y denuncie a esta persona, yo tengo que mantener la calma, la total calma. No sé si me explico. Si usted tiene preguntas después, puede hacérmelas antes de la siguiente clase. El consejero tiene que recordar siempre que el aconsejado es alguien que necesita de Dios, sea lo que sea que haya hecho, que merece respeto, aún en la situación difícil por la cual está pasando. Espero que entienda que no estamos diciendo que usted tiene que avalar esto o aceptar esto o estar de acuerdo con lo que la persona hizo de ninguna manera. Aunque esto termine denunciándolo a la justicia, usted tiene que mantener su ética, su responsabilidad y sobre todo su sobriedad en el asunto. Mantenga la calma, mantenga la cordura y la neutralidad en todas estas situaciones. También debe aprender a controlar sus expresiones faciales. No empiece a tomar, ¿qué me estás diciendo? Y a desbordarse, ¿verdad? De ninguna manera, porque yo jamás tengo que dar mi percepción personal en esta entrevista. Yo tengo que dar una consejería de lo que me dice la palabra del Señor. Yo no puedo perder de vista que es un alma que necesita arrepentirse, necesita del Señor, necesita que Dios le toque, que Dios le dé claridad, que Dios le liberte del pecado, le liberte de estos sentimientos tan fuertes que siente en su corazón. Es un alma que necesita del Señor. Por eso no puedo perder de vista que antes que nada yo debo hablarle del amor, la misericordia y el perdón del Señor. Por lo tanto, tengo que controlar mis expresiones faciales, no manifestar una percepción personal de lo que yo haría en este momento, este, de la entrevista que estoy teniendo con esa persona, de la apariencia de esa persona, del aseo personal, de la personalidad o cualquier otro prejuicio sobre el aconsejado, yo me tengo que mantener al margen, totalmente neutral. Tengo que escuchar. Ese es el aspecto más importante y necesario para la consejería. Manifestar la capacidad de escuchar sin interrumpir. Estamos repitiendo, ¿verdad? Lo que venimos diciendo desde el principio de esta lección. Escuchar sin interrumpir, sin emitir un juicio, sin presentar gestos faciales que hagan entender a la otra persona cuál sería mi postura, ¿verdad? Y otorgar completa libertad de expresión. Es probable que si la persona lo eligió a usted para abrirse y decir la verdad, no lo haga con nadie más. Por lo tanto, no puede perder esta oportunidad. Hágalo con la mayor de las éticas y de la profesionalidad para que la persona se sienta en confianza de abrirse y de decir todo lo que tiene en su interior. Y al terminar, no se olvide de la empatía, como nos dice el libro de Pablo Hoff, ¿verdad? La palabra empatía es compasión, sienta compasión por la persona.
por lo que ella está sintiendo, tratar de ver por sus ojos, de andar en sus zapatos, en cierto sentido identificarse con la persona. Lo que estamos escuchando no puede impedir mi objetividad y no puede impedir que yo me nuble de tal manera que no la lleve al Señor Jesucristo. Muchas de las consejerías involucran los sentimientos del consejero. Usted no puede involucrar sus sentimientos. Usted tiene que sentir misericordia, usted tiene que sentir compasión, pero no puede involucrarse en el problema y tomar las riendas del problema de ninguna manera. Usted tiene que llevar a la persona al resolver su propio problema, ayudarla en todo esto, ¿verdad? Nosotros no podemos permitir también que las emociones dañadas de la persona vengan sobre nosotros. Es a veces muy difícil no tomar partido en las situaciones, sobre todo cuando estamos hablando con alguien cercano, pero nosotros tenemos que mantener la profesionalidad, nosotros tenemos que mantener esa distancia suficiente para no involucrarnos emocionalmente en el problema, sino tratarlo objetivamente y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para hacerlo. Si usted o yo nos involucramos en el problema, involucramos nuestros sentimientos, nosotros nos podemos convertir en un consentidor o un cómplice del aconsejado. Por eso nosotros debemos mantener nuestros propios sentimientos alejados, es decir, no me puedo involucrar. Yo tengo que mantenerme totalmente neutral a este problema y a esta situación. El consejero debe manifestar su empatía al aconsejado, escuchando, analizando, comprendiendo, pero jamás involucrarse emocionalmente en el problema. No me puedo involucrar. Quizás usted piensa, pero yo lo resolvería en un momento esta situación. Ok, gloria a Dios por su sabiduría y por su determinación, pero usted no puede hacerlo. Usted tiene que dejar que la persona piense por sí misma y aprenda por sí misma a resolver el problema. Otra situación que tenemos es el lenguaje corporal. Es importante comprender el lenguaje corporal para poder identificar cualquier conflicto entre lo que está diciendo con palabras y lo que está manifestando con su cuerpo. Si usted, por ejemplo, está escuchando a una pareja que tiene problemas, y usted escucha a la esposa tan angustiada decir cosas y al esposo mirando para afuera con un gesto como ¿cuándo va a terminar? O viceversa, está escuchando al esposo angustiado y a la esposa mirando para otro lado, mirando el celular. Usted puede interpretar el lenguaje corporal, es decir, uno está con un problema, uno está sintiendo el problema, pero el otro está ignorando el problema. El otro está haciendo oído sordo a este problema. Entonces es importante mirar el lenguaje corporal. A veces decimos una cosa, pero hacemos otra. Y eso es muy importante. Dice, reflejar y responder. Reflejar significa manifestar el interés que el consejero tiene en el caso que está tratando, lo que motivará al aconsejado a seguir hablando. Es decir, voy a observar el lenguaje corporal, pero yo también voy a dar a entender un lenguaje corporal. No puedo estar escribiendo o haciendo algo en la computadora mientras la persona me está hablando. Yo voy a prestar atención, voy a reflejar mi atención hacia el aconsejado y voy a responder correctamente. El pastor Gary Collins ha listado 6 maneras de reflejar y responder al aconsejado. Primero, el sondeo. Bueno, una vez que el aconsejado habla y se desahoga, yo puedo formularle preguntas o comentarios para conseguir más información y estimular la conversación, estimular más de esta conversación.
Tenemos que prestar atención sobre esto porque nosotros no podemos interrumpir, dijimos. Cuando la persona está hablando del problema, no podemos interrumpir. Pero hay personas que ni siquiera van a saber cómo hablar del asunto. Entonces nosotros podemos ayudarnos formulándole preguntas, continuando esta conversación y teniendo sabiduría también en las preguntas que voy a hacer, ¿verdad? Que no sean unas preguntas como que le estoy averiguando la vida a la persona, sino que realmente necesito saber el problema para saber cómo poder resolverlo. En la medida que la persona entiende que necesitamos que ella hable del problema para saber cómo resolverlo, ella misma va a escuchar lo que ella misma está diciendo y ella misma va a poder reflexionar en cuanto a su problema. Segundo lugar, la comprensión. El consejero comunica su empatía, es decir, yo te estoy escuchando y con la mirada, con la forma de escucharte atentamente, yo te estoy comunicando mi empatía. El apoyo mientras con palabras sustentadoras, estoy tratando de que la otra persona entienda que quiero ayudarla, darle apoyo, darle ánimo, darle un support en todo lo que le está pasando. Em, la interpretación cuando nosotros estamos interpretando el problema, no nos podemos ir por las ramas. Ay, porque te pasó eso y cómo y esto otro. No, no se vaya por las ramas, no se adelante. Simplemente señale al consultante lo que ocurre. Mirá, me estás diciendo esto y el problema va, me parece a mí, va por este lado. ¿Te parece a ti que el problema va por este lado? Siempre señalando al consultante, señalando a la persona que está escuchando, cómo vamos nosotros evaluando, cómo vamos entendiendo el problema sin irnos por las ramas. Luego a la hora de dar una evaluación, bueno, apreciar las ideas, apreciar las actitudes y las acciones del asesorado, es decir, gracias porque me contaste tu problema, entiendo que es algo muy personal, muy privado, entiendo que estás sufriendo con esta situación, veo tu actitud hacia esto de preocupación para resolver. Entonces, resaltar la actitud de quien ha venido. Gracias por tu confianza, gracias por pensar, pero ¿qué te parece si vamos a la palabra del Señor y juntos podemos ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de este tema, ¿verdad? Tratar de animar al aconsejado a hacer algo en particular para solucionar los problemas, formularle preguntas, como recién decíamos, para profundizar en el problema, pero no para averiguar más, sino para profundizar en ver cómo este problema está afectando absolutamente todas las áreas de mi vida, ¿verdad? No es conveniente preguntar directamente, no estamos sometiendo a la persona a un interrogativo, simplemente le vamos a hacer preguntas que la misma persona, a la misma persona aconsejada, le ayuden a reflexionar. Para encontrar soluciones, el consejero entonces tiene que escuchar, tiene que hacer preguntas solo cuando es necesario para estimular al aconsejado a hablar o a ver las cosas de mejor manera, explorar las necesidades significativas del problema, es decir, no dar más trascendencia de la que tiene, sino ir al problema, ir a las partes afectadas y tratar de buscar una solución, guiar al aconsejado a una solución. Cuando el consejero presenta alternativas, puede formularlas como sugerencia. Usted no le diga, pero tú lo que tienes que hacer es tal cosa. No, mira, ¿qué te parece hacer tal cosa? La sugerencia, bueno, mira, yo te sugeriría que fuéramos al consejo de la palabra del Señor y lo que la palabra del Señor entonces nos dice, ¿qué te parece hacer eso? Cuando hay
decisiones delicadas, por ejemplo, no lo presione, sino deje que la persona tome la decisión y que sea una decisión responsable y usted no se involucre en esa decisión. Usted quédese por fuera. Al revés, cuando la persona toma la decisión, usted pregúntele, ¿estás seguro de que eso es lo correcto? ¿Estás seguro que eso es lo que tenés que hacer? Usted no se involucre, deje que la persona misma encuentre la solución y no permita que el aconsejado tome una dependencia de usted. Usted le puede ayudar en todo el proceso, pero usted tiene que ver cómo el aconsejado ha madurado, se ha vuelto responsable y realmente ha tomado decisiones finales por sí mismo, las cuales usted no tiene que aprobar, simplemente tiene que decir, ¿estás bien con la decisión que tomaste? ¿Te sentís bien? ¿Sentís que el Señor estuvo detrás de esto? ¿Sentís que el Señor te ayudó a tomar esta decisión final? Y escuchar siempre a la persona sin nosotros involucrarnos. Así que Dios les bendiga, que les sea de bendición todos estos consejos. Guarde estas notas porque a usted se le puede presentar muy pronto la oportunidad de aconsejar a alguien y usted necesita tener todas estas pautas a mano para usted hacer un gran trabajo de acuerdo a la palabra del Señor. Tenemos el cuestionario número 3 de la página 42 del libro de Pablo Hoff, que se entiende por técnica directiva y por qué es criticado el método directivo. No se olviden que nosotros acá dimos la técnica no directiva, pero yo quiero que me hablen de la técnica directiva. El libro de Pablo Hoff también lo pueden encontrar en internet como PDF. Así que búsquelo y en la página 42 usted va a encontrar esta respuesta. Que Dios les bendiga ricamente y no deje de enviarme los cuestionarios al final de cada lección.